Hola, mi nombre es Michelle Gómez. Soy residente del segundo año de rehabilitación oral y el día de hoy vamos a hablar acerca de las fallas en los tratamientos sobre implantes. Nosotros podemos tener diferentes tipos de pacientes y diferentes tipos de diagnósticos y tratamientos, ¿no? Pero el paciente es el que decide al final si quiere una terapéutica convencional o quiere una terapéutica sobre implantes. Cuando hablamos de tratamientos sobre implantes, nosotros pensamos en hacer un diagnóstico, en generar diferentes tipos de prótesis, pensamos en hacer nuestro planeamiento reverso, qué tipo de oclusión vamos a darle al paciente, en infinidad de cosas. Nuestro paciente acepta el plan de tratamiento, estamos completamente seguros de que va a funcionar, colocamos los implantes, los rehabilitamos y todo esto gracias a que el tratamiento sobre implantes tiene un éxito bastante elevado. Como sabemos, para el 2012, Basser ya nos dice que el tratamiento a 10 años tiene un 97% de éxito. Y Chapuis para el 2013 ya nos dice que nuestro tratamiento va a tener un éxito a largo plazo en 20 años del 75%. Pero entonces, ¿qué ocurre con ese 3% restante que nos dicen los artículos, ¿no? ¿Ha fallado? ¿Por qué ha fallado? ¿Cuándo ha fallado? ¿Cómo ha fallado? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese 3%. Entonces, ¿funcionará colocar un nuevo implante en ese sitio donde ya un implante ha fallado? ¿Le podemos decir al paciente con toda seguridad que el tratamiento puede ser exitoso? Para responder esta pregunta, hemos encontrado oportuno mostrarles este artículo, que es una revisión sistemática en donde nos menciona que la tasa de supervivencia promedio es tan alta que llega a ser del 86.3% hasta los 6 años. Algo más que nos dice el artículo es que trabajar con superficies rugosas nos da que se eleve la tasa de supervivencia, ¿no? Ahora, también el artículo nos dice esto de forma textual, que lo he querido compartir de esta forma para que lo podamos analizar. Ellos nos dicen que la tasa de supervivencia general relativamente alta, la que acabo de mostrar, de estos implantes después de un retratamiento, sugiere que la mayoría de los fracasos iniciales de los implantes son probablemente atribuibles a factores de riesgo modificables. Es decir, el implante tiene tan buena o tan alta la tasa de supervivencia que posiblemente nos dicen que quizás fallamos nosotros. No seleccionamos correctamente el implante, la zona quirúrgica, quizás hubo infección, quizás la sobrecarga oclusal, el diseño protésico. Entonces, esto nos hace pensar que la primera vez que falló quizás por un motivo donde no nos percatamos de alguna característica en especial que necesitaba nuestro paciente. ¿Y por qué yo tengo que retirar los implantes? Para ello, vamos a desarrollar parte de esta revista de Solderer del 2019, donde ellos nos dicen que existen diferentes etiologías para los fracasos. Entre ellas está la iatrogénica, biológica, mecánica y funcional. Hablamos de una iatrogenia cuando se generó sobrecalentamiento óseo en el acto quirúrgico, se contaminó este lecho, hubo una malposición del implante. Biológica cuando hay perimplantitis, hay un fracaso para lograr la oseointegración o cuando fallamos al mantener este proceso de oseointegración. Mecánica cuando hay una fractura a nivel del implante y funcional cuando nuestro diseño protésico no fue el adecuado o cuando hay una sobrecarga funcional. De la misma manera, existen diferentes tipos de fracaso, hablando de temprano o tardío. Hablamos de un fracaso temprano cuando fue antes de generar un proceso de oseointegración y un fracaso tardío cuando perdimos el proceso de oseointegración, es decir, ya habíamos tenido la oseointegración pero no pudimos mantenerla en el tiempo. Entonces, ellos también nos dicen que
los fracasos tempranos están más asociados a implantes móviles y por lo tanto podrían ser mucho más fáciles de extraer en comparación con un fracaso tardío donde la mayoría de los implantes son no móviles y va a ser un completo desafío al operador para poder retirar esos implantes. Se podría asociar también al fracaso temprano, al sobrecalentamiento óseo, una falta en la estabilidad primaria, porque hemos generado quizás una sobrepreparación del lecho, una mala calidad ósea, quizás había contaminación en el lecho, sobrecarga y parafunciones. Entonces se preguntarán, ¿por qué un temprano en sobrecarga o se asocia a parafunción? Quizás la respuesta está en que podemos hacer la colocación del implante con una carga inmediata y quizás no controlamos de forma adecuada o el paciente presentaba parafunción y se generó esta sobrecarga, lo que no permitió el proceso de osseointegración y perdemos el implante. Cuando hablamos de un fracaso tardío, hablamos de que se pudo haber generado una fractura del implante, los pacientes generaron perimplantitis y luego nos dimos cuenta que nuestro implante se integró, pero en una mal posición. Y esto es porque quizás no los estamos guiando protésicamente como debería ser y como es en la actualidad. Todos los implantes actualmente están colocados guiados protésicamente, es decir, la prótesis dice dónde debe ir colocado el implante. Así también, como clínicos, nosotros tenemos que saber qué características tenemos que ver en estos implantes o qué tenemos que analizar antes de decidir retirar estos implantes. Porque retirar el implante, el hecho de que tenga tanta alta tasa de supervivencia no quiere decir que todos los implantes, bueno, no me gustó la posición o quizás hay algo de reabsorción, lo quiero sacar. No, no es así. Tenemos que ver ciertas características clínicas porque de todas formas esto va a ser algo traumático para el paciente. Para ello, hemos creído oportuno acá de colocar esos diferentes artículos que nos van a dar luces para saber qué características clínicas al final tengo que analizar cuando esté sentado en el sillón y tenga que analizar a mi paciente. Este es un artículo que se basa en un consenso del 2008 en donde nos mencionan cuándo nuestro tratamiento sobre implantes fue exitoso, tiene una supervivencia satisfactoria, tiene una supervivencia comprometida o ha fracasado, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ellos nos dicen acá que dolor en la función, movilidad del implante, pérdida ósea radiográfica mayor a la mitad de la longitud del cuerpo del implante y un éxodo incontrolado son características de que nuestro tratamiento sobre implantes fracasó. Aquí hay que hacer una salvedad porque el dolor a la función no es per se signo de fracaso, sino más bien este signo acompañado, por ejemplo, de movilidad o de este exudado o de esta pérdida ósea, ya nos hace pensar que fracasó nuestro implante. La pérdida ósea radiográfica hasta el día de hoy es totalmente discutible. Hay muchos autores, como lo vamos a ver, que van a mencionar que 1/3 nada más tiene que haber recubierto del implante, otros van a decir la mitad, como es en el caso del 2008, otros van a decir quizás 2/4, 1/4, entonces hasta el día de hoy no existe un consenso claro acerca de la reabsorción ósea, nos puede indicar que ya tenemos que retirar el implante. Otra de las características es que siempre nos dicen que el mal posicionamiento del implante nos indica el retiro de los implantes. Sabemos que si un implante está sobrecontorneado, no está dentro de este perímetro, tiene que ser retirado porque no puede ser rehabilitado de una forma correcta o ideal. Para ello, Zucchelli en el 2019 publica este artículo que nos da una gran ayuda. Él ya nos dice cómo podemos analizar los implantes colocados en boca. Y nos dice, en este caso, que la clase 4, subcategoría C, es donde tenemos que retirar el implante. Pero entonces, ¿qué nos dice la clase 4? Habla de donde el margen de los tejidos blandos está muy apical, como se observa en la imagen. El perfil de la corona está muy hacia vestibular y la plataforma del implante está hacia vestibular.
¿no? Ahora, además de tener estas características, vamos a analizar las papilas. Para ello, la subcategoría C nos habla de que si una o ambas papilas se encuentran tan retraídas o tan en la posición apical del margen gingival ideal protésico que tiene que tener, entonces vamos lamentablemente a tomar la decisión de retirar ese implante. Este es otro artículo muy interesante de Mizumoto, publicado para el 2018, en donde ellos nos dan como características, luces, una toma de decisiones de cuándo, cómo retirar estos tornillos que se han fracturado dentro del implante. Sabemos que existen diferentes grados o riesgos al retirar estos implantes, un bajo riesgo, moderado y alto. Pero si seguimos toda la secuencia que nos da Mizumoto y ya hemos intentado todo, absolutamente todo, al final Mizumoto nos menciona acá que o bien nos sumergimos al implante o bien lo removemos al implante. Entonces ya tenemos luces de que si se rompió, se fracturó nuestro tornillo y por ningún motivo lo podemos retirar, lamentablemente tenemos que retirar también el implante. Para el 2014 se publica este artículo donde nos dice algo realmente importante, ¿no? El signo patognomónico es como un signo clásico. El signo patognomónico en el caso de saber que yo tengo que retirar un implante o que mi implante fracasó es sin duda la movilidad del implante. Además de ello, ya nos dicen que, por ejemplo, los implantes que no se mueven, pero que han perdido más del 75% de su soporte óseo o que tienen apenas 3 milímetros de hueso apical rodeando a este implante con signos de inflamación, ya se considera como fracaso del implante. Entonces también vamos a optar por la remoción. Ahora, estos artículos también nos mencionan acerca de fracturas de los implantes. Como sabemos, diferentes causas pueden generar una fractura del implante, como por ejemplo el bruxismo o cuando hemos fallado en el control oclusal, ¿no? Siempre nos mencionan de hacer tablas oclusales más pequeñas, cúspides menos elevadas, trabajar con un contacto que vaya hacia el centro de la corona protésica. Para ello, estos artículos nos mencionan acá que cuando hay fractura del implante, el pronóstico realmente está tan asociado a que ha fallado y que lamentablemente un implante fracturado ya nos indica que se tiene que hacer la remoción del mismo. Entonces ya tenemos claro que si observamos en alguna radiografía o directamente clínicamente un implante fracturado, lamentablemente también tiene que ser motivo de remoción. Además de ello, tenemos diferentes técnicas para el retiro. Nosotros ya hemos decidido que nuestro implante tiene que ser removido. Hemos analizado todas las características, nuestros pacientes cumplen esas características y por lo tanto vamos a retirar esos implantes. Para ello tenemos ciertas técnicas como utilizar el set de extracción dental, podemos utilizar trefina, podemos utilizar el piezoeléctrico, podemos usar la técnica de contratorque o torque reverso, electrocirugía o láser. Todas estas técnicas son muy variadas, conocidas, algunas de ellas no tan estudiadas quizás en la literatura y hasta el día de hoy todavía no existe como la técnica perfecta para el retiro de los implantes. Entonces, ¿qué técnica yo tengo que seleccionar? ¿Cuál le conviene a mi paciente? ¿Cuál le conviene el implante? ¿Qué características yo tengo que evaluar? Eso va a ser tema de la siguiente conferencia que vamos a dar. Espero que les sirva de mucho esta conferencia. Acá les dejo mis redes sociales. También me pueden buscar en ResearchGate. Ahí vamos a estar publicando diferentes tipos de artículos que hemos ya publicado o conferencias que hemos dado o seminarios. Si tienen sus dudas, pueden enviar sus mensajes acá y con gusto les ayudaré con todas sus dudas en la medida de lo posible. Así que la próxima sesión va a ser acerca de qué técnicas yo tengo que usar, cuándo usar y cómo usarlas.